Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos a Jorge Schneiderman aquí en Vivencias para hablar de la depresión y el suicidio, dos pandemias silientes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, en esta tarde gris, esta tarde lluviosa, de mucho viento, pero bueno, con muchas ganas de adentrarnos en un tema urticante, un tema que creo que en estos momentos cobra aún mayor relevancia y significación, ¿verdad? Un tema muy interesante, muy a propósito de esta pandemia que de alguna manera nos viene afectando hace 5 meses, va a ser el mes que viene, que lo empezamos mañana, hace 5 meses que nos ha cambiado el día a día, pero a su vez creo que el tema de la depresión y el suicidio, que ya lo hemos tratado en diversas columnas, con diversos enfoques, se ha recrudecido. ¿Qué ha tenido, cómo ha influido la pandemia en estos dos flagelos? Sí, bastante. Y bueno, creo que vale señalar que en medio de esta vorágine deliberativa, Andrea, en que los organismos internacionales competentes se prodigan, ¿no?, día a día en la elaboración de sus propios proyectos orientados a la reactivación económico-financiera global, y en tanto también las corporaciones químico-farmacéuticas intensifican diligentemente, podríamos decir, la búsqueda de respuestas inmunológicas frente al irrefrenable avance del coronavirus. Bueno, poco se ha reparado en los costos emocionales sobrevinientes a esta crisis sanitaria de ribetes históricos, podríamos decir, que solo podríamos parangonar a lo que fue la letal gripe española que atribuló a gran parte del planeta entre 1918 y 1920. Ahora, enos aquí ante una situación muy compleja, ¿no? La desestabilización económica resultante de la desactivación total o parcial de importantes sectores de la industria, el comercio, la educación y las áreas de servicio, a lo que podemos sumar el incremento obvio del índice desocupacional y su impacto en los estratos sociales más sumergidos, los efectos, podríamos decir, del distanciamiento social en el plano comunicacional, afectando muy especialmente a aquellas personas física y o emocionalmente más vulnerables. Bueno, entre otros factores, han promovido un sintomático incremento, Andrea, de los cuadros de estrés, ansiedad, angustia y depresión, ¿no? Sí, las líneas de prevención al suicidio han incrementado notoriamente las llamadas en estos últimos meses. Sí, totalmente, exactamente. Y te digo, bueno, los miedos, la incertidumbre y la desazón se han cernido sobre la población mundial, bueno, como una espada de Damocles en medio de una crisis cuya fase resolutiva se torna difícil de avisorar, ¿no? Claro. Ahora bien, veamos. Pero el tema también, sí, a esto que estás diciendo, sí, creo que, y pensando un poco en voz alta, ¿no? Pensando, sí, en la pandemia de la gripe española, creo que hoy por hoy, en este 2020, sí, el problema también de la globalización, si bien tiene efectos muy positivos, la sobreinformación también creo que influye muchísimo en el estado anímico. No sé qué pensás, Jorge. Sí, totalmente, Andrea. Es como, ya en su momento, cuando abordamos el impacto que genera la sobreinformación, la circulación tendenciosa de fake news y todas esas cosas, impacta obviamente negativamente, generando estados de ánimo generalizados que redundan, claro está, en el incremento del estrés, de la angustia, de la ansiedad y bueno, y por ende de la depresión. Y cuando hablamos de la depresión,
creo que es un tema con el cual no se debe jugar, ¿no? Claro. La depresión es una patología indisolublemente asociada a prácticamente el 90% de las conductas suicidas. Es una entidad nosológica multifactorial que ha trascendido los tiempos, permeando todas las culturas y estratos socioeconómicos a lo largo y ancho del orbe. Y bueno, son sin dudas múltiples los factores predisponentes. Seguro, los factores endógenos y exógenos susceptibles de desencadenar cuadros depresivos u otras formas de desestabilización emocional precipitantes a la sazón de lo que podríamos llamar una conducta suicida, ¿no? Claro, ¿puede haber factores en estos genéticos también? Sí. Por supuesto, Andrea, los hay genéticos, los hay psicoafectivos y socioambientales, dependiendo de las circunstancias de cada paciente, la preeminencia que tendrá cada una de estas variables en el desarrollo de un eventual proceso etiopatogénico, podríamos decir. Sí. A todo esto te voy a agregar el tiempo horrible que es el invierno, que creo que también influye en a todo lo que estamos hablando, ¿no? Claro, justamente cuando mencionaba, bueno, además de los factores genéticos, los emocionales, los afectivos, pero también los socioambientales. O sea, lo socioambiental tiene una incidencia superlativa. Sabido es, por ejemplo, que en lugares próximos al Ártico, ¿no?, en Escandinavia, el efecto que tiene la oscuridad temprana, ¿no?, el efecto que tiene el clima, el frío, ¿no?, en ese retraimiento y por lo tanto generando una predisposición a este tipo de estado de ánimo, ¿no? Pero queda claro, Andrea, que estamos frente a una entidad nosológica, ¿no? La depresión, sobre la cual es difícil establecer, podríamos decir, patrones taxonómicamente puros, en tanto no podemos hablar genéricamente de la depresión, sino de distintas formas de depresión, atendiendo además, por supuesto, a una realidad incontrastable. No existen enfermedades sino enfermos, ¿no? Claro. Cada persona, en función de su idiosincrasia, de su historia, habrá de contraer la enfermedad y, bueno, manifestándose con mayor o menor preeminencia distintos factores, ¿no? Ahora, yo quiero señalar algo que me parece muy importante, ¿no?, sobre la dificultad que hay para visibilizar a veces la depresión, porque de cada 100 personas promedialmente que padecen depresión, 80 no lo saben y tan solo alrededor de 5 recurren a la ayuda de un profesional. ¿Y esto debido a qué? Porque es un número alto lo que estás diciendo. Claro, exactamente. Eso debido a que muchas veces la depresión, ¿sí?, no suele manifestarse de manera tal que llame la atención a los demás, al propio individuo. Y no te olvides que, como dijimos alguna vez, aludiendo al profesor Enrique Rojas, ¿no?, la depresión muchas veces es una patología que se esconde en el sótano de la personalidad, ¿no? Por un lado, hay personas que no quieren mostrarse en esos estados de ánimo porque quieren preservar a los demás, por una cuestión cultural muchas veces, y otras personas porque negación mediante no se asumen de repente en un estado de ánimo que evidentemente con el paso del tiempo se fue cronificando y muchas veces van posponiendo por ahí la asunción de esa situación. Y quizás los veamos y sean personas que a nuestro entender no nos damos cuenta, son sumamente normales o al revés, o muy positivas, y no nos damos cuenta que son personas que están sufriendo una depresión. Pero no tengas duda, hay personas que, como a veces solemos decir, son hasta, el alma de la fiesta, esas personas que cuando vos te enterás que cayeron en un bache depresivo, en un pozo depresivo, en un bache emocional
y no lo podemos creer, o más aún cuando nos enteramos que una persona asociada a la alegría, a la exteriorización de estados de ánimo impresionantes, de repente nos enteramos que tomó la decisión de quitarse la vida. Eso es terrible. Eso es muy frecuente y sumamente choqueante, porque evidentemente nos hace muchas veces sentir inermes. Ahora bien, pero hay otros casos que sí hay señales. De pronto estos son más difíciles de detectar si la persona no pide ayuda. Pero pongamos, a ver, ¿cuáles son los síntomas visibles de una depresión? Miedo, falta de sueño, desazón, mal humor. Exactamente, ¿no? O sea, tiene que ver con los aspectos tímicos, con el humor, las oscilaciones del humor, el humor en menos. La persona comienza a tener trastornos a nivel del sueño, para poder descansar, trastornos alimentarios. La persona incurre en conductas alimentarias apartadas de lo que ha sido, digamos, lo frecuente en ella, ¿no? O de repente, o dejar de comer, o comer mucho, o dormir demasiado, apartarse de sus rutinas, de sus responsabilidades, y por supuesto una exacerbación de esa tristeza. Y hay que tener cuidado con una cosa, a veces se confunde en ese afán a veces de diagnosticar tan a tontas y locas, ¿no? Como dicen los españoles, no hay que confundir tristeza con depresión. La tristeza es una reacción, digamos, natural que suele darse en determinadas situaciones cuando transitamos por un duelo o por un momento asiago de nuestra existencia. El tema es cuando se cronifica, cuando se perpetúan estados de ánimo tristes, y ahí es que debemos prestar atención y no dejar pasar que de repente un ser querido, una persona allegada, vemos que se está persiste, digamos, con la conducta Claro, que se está perpetuando en una actitud negativa, con ese ostensible retraimiento respecto de lo que ha sido habitualmente su curso de vida, y por lo tanto debemos entender que ahí ya no estamos hablando de tristeza, si pasan 15 días, 20 días, estamos hablando de la urgente necesidad, Andrea, de apelar justamente a dos aspectos fundamentales, la consulta profesional y, bueno, por supuesto, la contención afectiva del entorno, que son pilares fundamentales para poder arremeter contra este silente flagelo, porque bien como justamente quise denominar la columna, son tanto la depresión como una de sus consecuencias, el suicidio, son flagelos silentes, y hoy por hoy han adquirido un ribete pandémico, bueno, sobre el cual vamos a abundar, supongo, luego de la pausa. Claro que sí. Tenemos que abundar porque en realidad creo que hay que hacer hincapié para prevenir. Lo que podamos prevenir, siempre hablando, es desde la prevención, ¿no? Qué caminos tomar, qué señales estar atentos, ¿no? Y mucha gente, supongo, que nos estará escuchando. También se da el caso que hay muchas personas que la pandemia, lo hablábamos recién justamente, Fernando Juanico, que han tenido que quedar adentro por razones de salud y y hace 5 meses que están adentro en sus casas, ¿no? Y de pronto solos, no digo que sea el caso de Fernando, pero digo, otras personas han tenido que tomar esta medida y están viviendo solitos y no, esto también creo que está influyendo, ¿no? En todos estos estados anímicos, por lo que una persona ya no es una soledad, es una soledad impuesta, un aislamiento, que no es lo mismo que querer estar solo, ¿no, Jorge? Obviamente, y tener compulsivamente que apartarnos, más allá de nuestras rutinas, de un montón de aspectos que hacen a nuestro propósito vital, como por ejemplo establecer adecuados
vínculos, fortalecer nuestro relacionamiento con el entorno afectivo, nuestra actividad profesional, el tener de repente que apartarnos justamente de proyectos que sustancian todo ese componente motivacional que tiene la vida, ¿no? Entonces, claro, sumado, por supuesto, Andrea, a la desazón que genera el no poder vislumbrar la luz al otro lado del túnel, más allá que, como hemos preconizado a través de esta columna, y tú lo haces en todos los espacios del programa, bueno, tender a una mirada optimista y a, bueno, consustanciarnos justamente con la necesidad de tener una mirada positiva, resiliente frente a esta situación. Me gustaría detenernos, Jorge, si te parece. Yo creo que justamente las personas que por ser mayores de 65 años y que corren un riesgo especial por la pandemia, sin duda. Han tenido que tomar, o personas que padecen algún tipo de enfermedad, han tenido que tomar este distanciamiento, por decirlo así, pero lo hemos hablado también en otras columnas a propósito de la depresión y a propósito del suicidio, justamente, no sé si llamarlo tercera edad, porque ya no sé, a partir de los 65 años esto ha cambiado. Las personas en esta franja etaria, no quiero entrar en selección o decir de determinada, que ya tienen esta cantidad de años, es una etapa de la vida también en la cual hay una serie de problemas físicos, que el cuerpo se va deteriorando, y también la depresión aparece producto de esos problemas, producto de que muchos se jubilan y no están felices con su vida, con su nueva vida, y esto lo hemos hablado, pero creo que hay que poner especial hincapié justamente con el tema de la pandemia, ¿no? Sumado a todo esto. Por supuesto, sí, esa es la idea justamente en la columna de hoy, abundar sobre estos temas, ¿no? Y porque yo creo que en estos momentos estamos todos un poco imbuidos de ese sentimiento mancomunado, de leer la realidad en clave social, en clave colectiva, pero muchas veces nos olvidamos que hay determinadas franjas etarias, determinados, grupos dentro de nuestra sociedad que están expuestos a un grado de vulnerabilidad superlativa, entre ellos los adultos mayores, y no tenemos que perder de vista ciertos guarismos que se desprenden de distintos estudios realizados aquí en nuestro país, que dicen que en el Uruguay la franja que corresponde a los adultos mayores de más de 70 años ocupa los primeros lugares en la tasa de suicidios en los últimos años. Creo que ese no es un detalle menor. No es un dato menor, Jorge, claro que sí, porque hay que ponerse también en el lugar de una persona que está deprimida, porque ya venía deprimida, no sé, por lo que fuera, en esta situación. Se hace mucho más difícil, ¿no? Con el tema del aislamiento, pienso, no sé cómo afecta a una persona que está deprimida al verse aislada, al verse sola. Quizás la ponga. Además yo noto, no sé si la gente en general, como un mal humor exacerbado, no sé. Se respira en el aire. Se respira, hay como el umbral de tolerancia a la frustración de muchas personas se ha venido al piso, podríamos decir. En tanto, si bien creo que nobleza obliga, en nuestro país se han tomado muchas de las medidas de manera acertada, hay una realidad incontrastable. Aquellos sectores poblacionales más expuestos a los efectos de esta crisis sanitaria desde el punto de vista económico, ocupacional, no podemos exigirles que tengan una respuesta, vamos a decir, satisfactoria, paciente, y creo que en tal sentido se torna justificable que hay muchas personas que se ven
podríamos decir, avasalladas por la realidad. No pueden hacer frente a una realidad. Como hemos dicho en alguna columna, Andrea, hay personas que dependen del día a día. Hay personas que sustentan la posibilidad de alimentar a sus familias en la changa cotidiana y evidentemente se han cerrado muchas puertas. Basta con caminar por 18 de julio y de repente ver cuántos comercios han debido cerrar. Por lo tanto, más allá de pensar en sí, en ese comercio puntualmente, sino uno piensa en las familias que quedaron sin sustento, o de repente las lógicas medidas preventivo-precautorias han hecho que por ahí disminuya el quantum de personas que concurren a comercios, a restaurantes, la actividad cultural. Mirá, yo estaba pensando, Andrea, y cuántos recitales importantes estaban planificados para este año, la serie de actuaciones de Jaime Ross, Jorge Nasser, qué sé yo, tantos artistas nuestros, con todo lo que implica el movimiento que se genera en torno a eso. No nos olvidemos los eventos deportivos, el fútbol, con todo lo que implica como industria, ya no como deporte. Claro, ¿Cuánta gente? Claro, entonces, ¿cómo podemos dejar de comprender esa situación de clara indefensión a la que se ven sometidas esas personas? Y en ese caso creo que ahí sí tenemos que retomar un poco el concepto de clave social para poder, establecer esos, como dijimos en alguna oportunidad, esos colchones emocionales para que el impacto no sea tan fuerte. No es fácil. No es fácil, por Jorge, supuesto. tenemos que hacer una breve pausa. Si te parece, después de la pausa me gustaría ver cómo se relaciona el tema de la violencia con estos flagelos, como son la depresión y el suicidio, si tienen relación. Lo analizamos después de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos con Mano a Mano y Sin Diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman, aquí en Vivencias por Radio Nacional. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman, en Vivencias. Continuamos, Jorge, y nos fuimos a la pausa con una pregunta, y es cómo se relaciona, si es que hay relación entre la violencia y estos dos flagelos que veníamos hablando, la depresión y el suicidio. Mira, Andrea, yo primero querría significar algo, ¿no? Y es que las cifras que arrojan estudios realizados por la Organización Mundial para la Salud, allá por 2018, indicaban que en el mundo se suicidan anualmente alrededor de 800.000 personas. Cada 40 segundos se está suicidando una persona. Quiere decir que cada día 2.200 casos se incrementan la casuística, ¿te das cuenta? Y no siendo menos alarmante, creo yo, la profusión de intentos que fortuitamente no llegan a consumarse, ¿no? Mirá, las mismas fuentes revelan que casi el 80% de los suicidios se registra en países cuyo estándar de ingresos no suele superar los niveles bajo o medio. No obstante ello, y venos aquí frente a una curiosidad, ¿no? Pero que tiene su explicación, por supuesto, vale precisar que, mira, las naciones más afectadas por esta clase de comportamiento presentan entre sí ostensibles disimilitudes en los planos climático, ambiental, como decíamos hoy, en lo económico y en lo sociocultural. Tales son los casos, por ejemplo, de Surinam, Guyana, Japón, Rusia, Lituania, Bélgica y Uruguay, por citar algunos, ¿no? ¿Te das cuenta de la disimilitud? Podemos decir, bueno, claro. Pero ¿qué hay en común? Bueno, evidentemente, la multiplicidad de factores, hay multiplicidad de factores que se imbrican en el desencadenamiento de una conducta suicida, obviamente cobrando singular significación aspectos estructurales de la personalidad de quien toma la determinación
y bueno, de quitarse la vida, pero por supuesto, tiene muchísimo que ver la respuesta del entorno frente a la circunstancia de aquel individuo que se ve compelido a tomar esa trágica determinación. Quiere decir que puede haber muchos factores desencadenantes, pero creo que una de las líneas que no debe fallar es precisamente la posibilidad de visibilizar por parte del entorno, y ahí no cuenta tanto lo económico, sino podríamos decir, bueno, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Bélgica? Mismo Rusia, Lituania, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Está bien, podemos decir que hay el frío, etcétera, etcétera, pero más que eso, lo que importa es ver en qué medida estamos generando redes de contención que eviten que el paciente tome tal determinación, ¿verdad? Creo que ahí radica parte del porqué de la proliferación y del efecto pandémico que está tomando el tema del suicidio, ¿no? Mirá, actualmente son cerca de 60 los estados que aportan a las organizaciones sanitarias internacionales datos registrales debidamente relevados y procesados, ¿no? Y suman apenas 38 los que han desarrollado en los últimos tiempos serias políticas estatales basadas en la investigación y la debida concientización de sus ciudadanos, ¿no? Es la tan manida psicoeducación. ¿Te acordás, Andrea, que hemos desarrollado el tema en algunas columnas, ¿no? El poder generar conciencia, sembrar conciencia entre la gente, ¿no? Y creo que los indicadores globales de mortalidad por autoeliminación superan palmariamente, te diría, los que arrojan los desastres naturales, accidentes de tránsito, actos delictivos o atentados terroristas. Acá en nuestro país, digamos, muere mucha más gente por suicidio que por actos delictivos o por siniestros de tránsito, ¿no? Claro, Mirá, pero recién ahora se está hablando de esto, porque te acordás que hace unos años era como un tema tabú, no se hablaba del suicidio. Era un tema, era como un secreto a voces, ¿verdad, Andrea? Era como que se sabía, pero que había como un acuerdo tácito de no hablar porque esto podía generar de repente un efecto contagioso. Nada más apartado de la realidad. Ajá. Nada más apartado de la realidad. Era algo que se trataba de esa manera, porque decían que hasta ni se informaba, ni estos números que estamos hoy poniendo sobre la mesa, no eran números que se hablaran. No, yo creo que no hay nada más apartado de la realidad. En tanto, tapar el problema no significa, o sea, escotomizarlo no significa erradicarlo, ¿no? Creo que hay que hablar, hay que concientizar a la gente en cuanto a la importancia de aprender a leer en el otro, en los demás, esos estados de ánimo que mencionábamos hoy al comienzo de la columna. La psicoeducación sobre la que hemos abundado, ¿qué implica? Generar entre todos la idea de poder tender esa mano necesaria en aquellos momentos en que el individuo por sí solo no puede sobrellevar una situación. Mira, creo que la flagrancia de las circunstancias que se está dando a nivel global nos compele a actuar, Andrea. Mira, un informe elevado por la OPS, que es la Organización Panamericana para la Salud, que se ha sustanciado en datos proporcionados por, creo, cerca de 50 países afiliados, confirmó que los suicidios consumados en las tres Américas a lo largo, fíjate, de 2014 ascendieron a 65.000, o sea, estamos hablando desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Es una cifra de la cual se infiere la ocurrencia de 7 decesos cada 60 minutos. Asimismo, fíjate vos,
Uruguay ocupaba en esos momentos el tercer lugar en América Latina con 14.2 suicidios cada 100.000 habitantes por año, detrás de Guyana y Surinam, que tenían 26.2 y 23.3 respectivamente. Ahora, sendos informes elevados por el Ministerio de Salud Pública, nuestro Ministerio de Salud Pública, en 2018, señalan que para 2017 dichos guarismos ascendieron a 19,64 suicidios cada 100.000 habitantes, estamos hablando de alrededor de 686 suicidios, apenas 29 menos que en 2016 con 715. Por su parte, fíjate vos, en 2018 el número de suicidios en Uruguay se elevó a 710 para situarse el año pasado, 2019, en 705. En efecto, Andrea, si reparamos en que la tasa media mundial alcanzó en 2018 cifras que rondan el 11,5 cada 100.000 habitantes y que la media latinoamericana oscila los 10 suicidios, no es preciso abundar más que esto para entender la alarmante situación que vive nuestro país en esta materia, ¿no? Sí. Pero mira, como si ello fuera poco, este flagelo se ha convertido entre nosotros en la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años, en tanto que la faja etaria más afectada, como decíamos hace un rato, en los últimos años, es la que nuclea nada más y nada menos que a ciudadanos mayores de 70 años. A su vez, datos porcentuales relativos al sexo establecen que alrededor del 80% de las autoeliminaciones comprende a hombres, ¿no? Es necesario establecer también que desde mediados de los años 70 la tasa de suicidios a escala planetaria se incrementó en casi un 60%, no obstante lo cual, en nuestro medio, la tasa relativa a jóvenes menores de 29 años se incrementó desde la segunda mitad de los 80 a la fecha en un 200%. O sea que es terrible. Es terrible, Andrea, y más allá de los loables esfuerzos asistenciales desarrollados por organizaciones no gubernamentales, los aportes investigativos de la Universidad de la República, la encomiable realización de eventos, congresos divulgativos y la acertada disposición de líneas telefónicas de apoyo, como tú mencionabas al principio, se torna impostergable la confección de un plan de acción nacional que involucre, sin exclusiones, digamos, a todos los estamentos académicos, sanitarios y educacionales del país, ¿no? Yo creo que la flagrancia de los indicadores y la evidente ineficacia de los modelos de intervención hasta ahora aplicados, no sé, nos interpelan y nos compelen a una urgente búsqueda de soluciones, porque en ello, Andrea, nos va la vida a todos. Desde luego, Jorge. Se nos fueron los minutos, no te quería interrumpir porque realmente estabas cerrando y es muy importante con la reflexión que acabas, porque nos interpela a seguir buscando respuestas y a seguir ayudando a un problema, a dos flagelos como son la depresión y el suicidio, que creo que tenemos que entre todos seguir ayudando y trabajando. Muchísimas gracias, como todos los martes. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias, Jorge. Será un gusto. Hasta el martes. Saludos para todos. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí en... Vivencias.